Bueno, les decía, soy más productivo, pero soy un poquito más torpe, creo, porque cometí el error de en lugar de poner pausa, puse cerrar en lugar de pausar la grabación, la cerré. Entonces ya te va a ir en 3 videos prácticamente esta clase. El anterior es como de 24 minutos y más que todo lo que tiene es la paja de, no, no paja, son realidades, lo que les estaba hablando de la medicina sin engaño y un poco de la clase verdadera. Pero bueno, ya les había presentado la técnica de los 4 cuadrantes, de dividir en 4 cuadrantes el abdomen, y ahora les presento la técnica de dividirlo en 6 cuadrantes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que veamos los órganos que están relacionados pues con cada una de esas situaciones. Ahí nos habla de un hipocondrios, ¿verdad? Tanto izquierdo como derecho, los flancos, tanto izquierdo como derecho, y la fosa ilíaca, derecha e izquierda. Y en la zona media tenemos el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Entonces, en estas zonas, cada una de estas zonas pues está relacionada con un órgano o con algunos órganos en específico. Tarea, investiguenlos, por favor. Investiguen cuáles son los órganos que están relacionados con estas zonas. ¿Qué relación tiene pues cada uno de los órganos con un sitio específico de los que están descritos aquí en la fosa, ¿cómo se llama? En cada uno de los cuadrantes. Hay que tomar en cuenta pues que los órganos no son fijos, son móviles. Las tripas se mueven, el estómago se mueve, y en cuanto podemos decir que el fondo del estómago está en esta zona, que el cuerpo del estómago está en el epigastrio y en algún momento podría estar en el hipocondrio. Entonces son situaciones que hay que tener en cuenta, pero esto nos ayuda pues a entender. Pero ahí les dejo la tarea. Lo que les decía, ¿verdad? La relación con las vísceras intraabdominales pues no es exacta, porque las vísceras, como dice ahí, se mueven y pueden sobrepasar los límites mencionados. Es de utilización frecuente en la clínica a referir dolor en alguna de las regiones apuntadas, porque eso nos ayuda también a determinar algunos puntos específicos y algunos signos específicos que nos relacionan o nos correlacionan el dolor con algunas patologías propias. Por ejemplo, el dolor en el mesogastrio, específicamente en la zona del ombligo. Nosotros decimos un dolor periumbilical. Tenemos que ir pensando en un problema de apendicitis. Hacemos una línea imaginaria entre el ombligo y la cresta ilíaca que está aquí. ¿Se acuerdan del hueso coxal y la cresta ilíaca? Pues de ahí hacia el ombligo se hace una línea imaginaria, donde le corresponde al tercio medio, porque se divide en 3, lo que le corresponde al tercio medio, ese es el punto de McBurney, así se llama. El punto de McBurney se aprieta, se hace una depresión en esa zona, y si al paciente le duele, o hay bueno, a mí me gusta hacerlo así, se le dice al paciente, respire hondo, y cuando ella está respirando hondo, apretamos con fuerza en esa zona, y si el paciente corta la respiración, no hay duda de que hay dolor en esa zona. Entonces ese es un punto. Aquí también en el hipocondrio derecho podemos encontrar algunos signos como el de Rosing, que están relacionados pues con la vesícula biliar. En el epigastrio, dolores en el epigastrio relacionados con el estómago. En el hipocondrio izquierdo con el vaso. Flanco izquierdo con el colon. Fosa ilíaca derecha con el colon. Hipogastrio con vejiga. No, me les estoy dando ya les estoy resolviendo la tarea, no es así el chiste. Se las quiero que ustedes me la hagan. Entonces, pues, nos ayuda a identificar qué estructuras, qué órganos están involucrados en esa zona donde se está registrando un dolor. Y por eso es la delimitación ¿cómo se llama? En cuadrantes. También hay que tomar en cuenta los órganos y sus zonas reflejas. Ahí está cada uno de las zonas reflejas identificadas con sus colores. Por ejemplo, el corazón. Está en un color vino tinto. Aquí, esto es zona del corazón. Todo esto y el borde interno del antebrazo, eso es corazón. Un dolor en esta zona del pulmón y que se puede extender
hacia el brazo. No solamente el pulmón, también en la parte superior del hombro, que se puede extender hacia el brazo, en el borde medio, y se puede ir también a la base del cuello. Eso hay que sospechar a la cabeza un infarto agudo al miocardio, dolor en la parte posterior o en la parte media de la columna vertebral. También puede ser una sospecha a mi columna vertebral en la parte superior de la vértebra torácica, una sospecha de un problema a nivel del corazón. Y así pues otra diferente, la vesícula biliar, vea, también se encuentra relacionada con algún problema. Hay algunos dolores de la vesícula biliar que se les llama dolor en cinturón. Quiero ver, sí, dolor en cinturón. Es un dolor que, o sea, imagínense cómo se pone uno los cinturones, ¿verdad? Ya con la vejez usa unos cinturones así. Entonces, al paciente le duele en esta zona y le duele en esta zona, que no tienen relación alguna. Pero casi siempre preguntando, pues vamos a encontrar una cirugía previa de vesícula en otro familiar, ¿verdad? O problemas de hígado, y entonces este paciente puede ser o un problema de la vesícula biliar o un problema de hígado graso, por ejemplo. Y así pues diferentes zonas, las zonas renales, ¿verdad? Estas son zonas renales. El paciente dice, me duele la rabadilla. Así lo describe él, me duele la rabadilla. Entonces estas son las zonas pues de lugares especiales. Veamos. Anatomía de superficie de la pelvis y el periné. Las características óseas palpables de la pelvis se usan como puntos de referencia. ¿Por qué? O sea, cuando nos referimos a las características óseas, son a esas espinas, a esas depresiones, a esas sínfisis, a eso nos referimos. ¿Qué nos ayuda? A localizar las estructuras de tejidos blandos, venas, arterias y algunos órganos. Visualizar la orientación de la abertura superior de la pelvis, o sea, hacia dónde se abre la pelvis en la zona superior, porque la zona abdominal, la cavidad abdominal con la cavidad pélvica prácticamente hacen un mismo cuerpo. La pelvis, más adelante vamos a ver que la pelvis se divide en una pelvis falsa y una pelvis verdadera. La pelvis falsa es la que está por encima y tiene contacto con la cavidad pues abdominal. Y también nos ayuda a definir los bordes del periné. El periné es la parte inferior en la zona pues de los órganos genitales. Ahí encontramos los bordes del periné. Entonces esas características óseas pues se utilizan como puntos de referencia para poder localizar o para poder registrar alguna situación positiva que encontremos pues en el paciente. Entonces pues esos puntos nos ayudan a identificar pues zonas, o son puntos de referencia para identificar zonas, delimitar unos triángulos que vamos a ver más adelante y agrupar, ¿verdad?, las diferentes estructuras internas en la pelvis, que principalmente las estructuras pélvicas están dentro de la pelvis verdadera. Les decía que se divide en pelvis falsa y verdadera. Dentro de la pelvis verdadera, que es la pelvis inferior, y eso pues nos ayuda como puntos de referencia. Si estoy hablando en el aire, pues aquí ya los podemos encontrar. Son los diferentes planos que nos ayudan a delimitar, y nosotros lo que podemos tocar pues en el paciente, la espina ilíaca posterior-superior, la espina ilíaca anterosuperior, de la que ya hablamos allá, que me ayuda para, ¿cómo se llama? Me ayuda a descubrir, vea, si hay un problema apendicular. Podemos tocar el tubérculo de la cresta ilíaca, el punto superior de la cresta ilíaca. A través del ano podríamos llegar a tocar el coxis. Dentro de esta misma zona podemos, por la parte interna, por la de la ingle, podemos llegar, de la ingle podemos llegar a tocar la sínfisis del pubis, pero por la parte interna
en la zona del periné podemos llegar a tocar las tuberosidades. Entonces son sitios que nos ayudan a determinar puntos, y estos puntos pues nos ayudan a identificar estructuras que están al interior. Hablando del periné, pues aquí tenemos el periné tanto masculino como femenino, y el periné pues es la zona que está comprendida entre los muslos. Los muslos son estos, ¿verdad? El muslo, que es la parte superior del miembro inferior, los músculos y por supuesto las nalgas. Esto de acá, las nalgas. Entonces esta zona que queda al interior, esto se llama periné. Es un compartimiento, como dice ahí, aplanado, que se encuentra entre el pubis y va hacia el coxis. El pubis o la zona del pubis, que es donde encontramos la sínfisis del pubis, y va hasta la zona del coxis, que a través del ano podemos llegar a tocar el coxis. ¿Qué estructuras vamos a encontrar o qué estructuras podemos encontrar en la zona del periné? En la mujer, pues la zona vulvar, ¿verdad? La vulva y el ano. En el hombre podemos encontrar el ano y la zona testicular, ¿verdad? O los testículos. Y sí, podemos encontrar también el pene, ¿verdad? Está más superior, pero sí, digamos que están ubicados en esta zona. Porque la literatura dice se encuentra el ano y los genitales externos. En el hombre, genitales externos son testículos y pene, y en la mujer, pues la vulva. Y las diferentes zonas, vea que describe cada una de ellas. No vamos a entrar en mayor detalle en eso porque no es parte de la clase. Lo importante de esto es que identifiquemos qué es el periné. Y esto sí es importante, cómo se delimita, cuál es la intención de describir lo que describíamos antes, es describir estos triángulos, ¿verdad? Estos triángulos son importantes porque nos ayudan a diferenciar en qué zona estamos, ¿verdad? Entonces, si es en la zona anal o es en la zona del testicular, teniendo como puntos de referencia para hacer la delimitación las tuberosidades isquiáticas, o sea, estas que se encuentran acá. Estas sirven para hacer la base del triángulo, y el vértice del triángulo posterior va a estar en la parte posterior del ano, como les decía. Puede ser en algunos tener problemas del coxis. En la mujer, pues siempre la misma línea de las tuberosidades isquiáticas, y como en la parte anterior, perdón, y dije la mujer, creo que me fue la onda. En la parte anterior vamos a tener siempre como base las tuberosidades isquiáticas y el vértice anterior, la zona que se lleva por nombre rafé medio, y este es el triángulo urogenital masculino y el triángulo anal masculino. ¿Qué más? De aquí nomás solamente vemos un poco de la anatomía de superficie del miembro superior. El miembro superior pues es la zona pues comprendida entre el hombro y la mano, ¿verdad? Eso es el miembro superior. Son extremidades que están fijadas a la parte superior pues del tronco. Para el estudio se divide en segmentos: la cintura escapular, ¿verdad? Ojalá se recuerden qué huesos son los que conforman la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Así se delimita el miembro superior. Características: la movilidad, el amplio gama de movimientos, ¿verdad? De que tenemos la capacidad pues de realizar pues con el miembro superior, que nos permite manipular y sujetar. Tienen un total de 32 huesos y 42 músculos. Toda la vascularización pues tiene que ver con ramas de la arteria axilar. La arteria axilar es la continuación directa, inmediata, de la arteria subclavia. Las principales venas
del miembro superior son la cefálica, la basílica, la axilar, y la mayor parte de su inervación está a cargo del plexo braquial. Sigamos. Aquí pues las zonas que se consideran como referencia vienen a ser, por ejemplo, los tendones, los músculos, que estos pues ayudan a identificar o a delimitar los sitios donde encontraríamos las principales arterias, venas y nervios de la extremidad. ¿Para qué nos interesaría conocer dónde es una arteria? Para encontrar un pulso. ¿Para qué me serviría determinar dónde está una vena? Para poderla utilizar como vía y administrar un medicamento o extraer sangre. Cobra mucha importancia en los miembros, tanto superiores como inferiores, la exploración neurológica, ya que esto pues nos va a servir para determinar la integridad en el ámbito neurológico de ese miembro superior. Se utilizan pues para determinar la integridad, pues reflejos, por ejemplo reflejos en los tendones, es una forma de evaluar pues ¿cómo se llama? La integridad de la vía neurológica, o para identificar tal vez alguna lesión específica a nivel de la médula espinal. Si se acuerdan, pues los nervios, cuando vimos la clase de sistema nervioso periférico, hablábamos de los dermátomos. Los dermátomos son zonas específicas inervadas por los nervios. En base al nervio que queremos evaluar, podemos ir a estimular la zona que creemos que está inervada por ese nervio, que es del cual tenemos alguna duda. Los vasos, en la clínica, los vasos, ahí está todo los vasos sanguíneos, porque los vasos se utilizan para tomar agua. No, los vasos sanguíneos, pues, son, como dice ahí, accesos vasculares para administrar fármacos, así como para determinar la presión arterial y los pulsos. Estas ya son las arterias. Los nervios pues, pueden quedar atrapados o lesionados en las regiones en las que están asociados a hueso, o en las que pasan a través de espacios limitados. Es un sinónimo de decir cuando atraviesa el nervio, el foramen intervertebral, que se encuentra entre las articulaciones sigapofisiarias de cada una de las arterias. Entonces el nervio queda expuesto o queda, ¿cómo se llama? Queda en riesgo de ser comprimido. Al ser comprimido, al ser aplastado, puede dar alteraciones en la sensibilidad, en la motricidad y en la propiocepción de esa zona que es inervada por ese músculo. Aquí está lo que hablábamos, ¿verdad? Cómo está dividido el miembro superior. Aquí dice hombro, pero realmente es la articulación del hombro. Las partes ¿cómo se llama? Del miembro superior son la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Esas son las estructuras principales. Luego, pues, hay una zona que se llama región hipotenar y región tenar, pero de esto, que esto es parte de la mano, esto nos van a hablar, bueno, vamos a hablarlo pues más adelante, cuando veamos miembros, son las últimas clases de este curso de anatomía. Esto es para determinar la inervación de los músculos, de las regiones de la mano. Todas estas son ramas del plexo braquial. Y ahí están sus números. El nervio mediano inerva esto. El nervio cubital, esto. El nervio cubital, el nervio radial, en esta zona de aquí, lateral. El radio pues tiene relación con la parte más lateral, según la posición anatómica normal. El nervio musculocutáneo, en la parte externa del músculo, en la zona externa del miembro, bueno, aquí sería del antebrazo. Y el nervio cutáneo medial del antebrazo, que es esta zona de acá. Ya es el borde interno del antebrazo. Y aquí pues así lo que estamos describiendo allá, así se ve. Que la distribución de los nervios, ojo con eso, de los nervios, esa es la distribución que hay, la de los nervios.
de la superficie, anatomía de superficie de la extremidad inferior, pues igual, siempre tomamos en cuenta las referencias tendinosas, musculares y óseas de la extremidad inferior para localizar igual arterias, venas y nervios principales. En esta zona, pues lógicamente son más grandes tanto las venas como las arterias. Y estas pues pueden ser utilizadas como entrada al sistema vascular, pues que es más fácil hacer una, ¿cómo se llama? Una exploración vascular entrando por la vena femoral, por decir así, y no querer pues entrar a través de una vena poplita que está más abajo. Entonces aquí es mucho más fácil tener acceso al sistema vascular. Pero tenemos la desventaja de que son los vasos sanguíneos pues más lejos, ¿verdad? Esos son los que están más lejos o más alejados del corazón, por ser pues los más inferiores. Casi, no, exactamente hay una diferencia entre los pulsos, pero la variación pues debe ser muy leve. Y la variación en los pulsos pues nos da diferente información que es de tipo relevante, que tiene que ver pues, con el sistema circulatorio en general. En la extremidad inferior se explora la sensibilidad y la acción muscular para evaluar las regiones lumbar, la región sacra de la médula, porque de esa zona es donde se origina el plexo lumbar, el plexo sacro, que son los encargados de inervar estas zonas de las que estamos hablando. Y aquí están las diferentes regiones. Parte posterior, la región glútea, la posterior superior, la posterior de la planta y la plantar. En el dorso del pie pues tenemos la región dorsal, la región arterial de la pierna, la región anterior de la rodilla y la región pues del muslo. Esto es el miembro inferior. Siempre teniendo correlación con la teoría de los dermátomos, esta es la distribución de los nervios provenientes del plexo lumbar en la inervación de las partes específicas del cuerpo humano. Así como lo vemos pues aquí en esta zona. Vamos a ver. Bueno, aquí ya lo último. Creo que de lo último, sí. Los equipos diagnósticos. Estos son los diferentes equipos que utilizamos pues para la exploración física en los pacientes y por ende pues para practicar la anatomía de superficie. La cinta métrica para medir articulaciones, determinar zonas inflamadas en los miembros. El martillo reflejo es un arma no. Bueno, sí, es un arma en el diagnóstico, ¿verdad? Porque nos ayuda a determinar o nos ayuda a hacer la exploración neurológica. El otooftalmoscopio, estos ya son viejitos y estos ya son reliquias. Yo tengo uno. Usan batería AA o AAA, pero son muy útiles, muy buenos. Los estetoscopios, ¿cómo que se llama? El esfingomanómetro, ¿verdad? También pues este es un fetoscopio. Esto pues ya es un Doppler para escuchar los latidos del corazón del niño en el vientre de la madre. Otro aparato que tomó mucho auge durante la pandemia, que es un oxímetro de pulso, y por supuesto el diapasón. El diapasón pues es una herramienta que se pone a vibrar, por decir así. Solo se le hace un toquecito y él comienza a vibrar sin detenerse. Los diapasones, pero estos nos ayudan a determinar la conducción. Se utilizan mucho para diagnosticar sordera, por decir así. Y bueno, ahí termina la clase, se acaba la clase. Así es que les vuelvo a repetir, estas clases pues van a ser evaluadas ambas van a ser evaluadas en el próximo corto. El corto va a ser el lunes 12. Sí, lunes 12 de abril vamos a evaluar el corto. Así es que quedamos así, jóvenes, y va a ser bien corta. Miren, 24 y la ficha, y la otra tiene 20 y pico.
Es que esta clase se me hizo de 3 partes, pero ahí fue por un error, se me fue la onda. Quedamos así, se les aprecia mucho, estudien todo lo que puedan, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues vamos a estar pendientes. Próximamente les publico, les decía, les publico la lista de temas y cuándo vamos a comenzar, porque no quiero estar a último momento con esa situación. Cuídense mucho, jóvenes, estudien y seguimos pues pendientes. Tengan buen día.